Bienvenidos a esta última clase del curso Más allá del discurso, construcción de nuevas masculinidades y relaciones igualitarias en el ámbito educativo desde la perspectiva de género. Bueno, todo lo que hemos estado trabajando ha sido sobre un poco desnaturalizar, deconstruir lo que es la masculinidad hegemónica y porque lo importante es poder entender por qué es que se apunta a esto, ¿no? Para que podamos tener relaciones más fluidas, ¿no? Y libres de violencia. Sí, y un poco también como esto de repensar los estereotipos y todos estos roles y mandatos que también hacen a la construcción de esta masculinidad hegemónica que vimos a lo largo de este curso. No solo tiene que ver con poderlo pensar en la escuela o en el ámbito educativo, sino también llevarlo a todos los lugares de nuestra vida y poder mirar y desentrañar y desarmar esos estereotipos. Pero tenemos que, en primera instancia, reconocerlos y para eso han sido algunos conceptos teóricos y luego poderlos reflexionar y mirar cómo nos atraviesa también como sociedad en muchas oportunidades las masculinidades hegemónicas y eso después cómo impacta en los distintos espacios y ámbitos de nuestra vida. Sí, y la actividad que le habíamos dejado era esto del video, ¿no? de este pequeño segmento de terapia, ¿no? De este joven que tiene una conflictiva familiar y cómo la violencia es una cuestión impulsiva de esas emociones mismas, ¿no? Que están ahí como reprimidas o contenidas. Bueno, esto de la actividad estuvimos leyendo un poco lo que fueron poniendo en el aula y una de las cuestiones que rescato de esto de contener es que en uno de los comentarios nos hablaban esto de no dejarse dominar por las emociones. Es un concepto que está muy vigente, ¿no? De que uno puede dominar esas emociones y en realidad uno tiene que poder gestionar. La emoción se siente, surge. Es algo más bien del orden de lo químico, de neurológico, ¿no? Surge una situación y yo siento algo en base a esa situación. Que se reprime o se contiene, o digo esto de no dejarla salir, no ser impulsivo, como decimos en lo cotidiano, sino que se trata de poder saber por qué surge esa emoción. En el caso de este chico, ¿no? de este joven que estaba en terapia, él tenía el mandato de no dejarse dominar, ¿no? Esto de él poder, él ser el que domina esas emociones y en realidad tiene que poderlas entender. ¿Por qué se sentía tan enojado? ¿Por qué estaba irritado? Era por esa tristeza profunda que sentía por toda la violencia que tuvo de chico, ¿no? Esa violencia familiar. Sentía tristeza, sentía enojo hacia su padre, resentimiento posiblemente. Entonces todo eso le producía una frustración elevada que lo llevaba a repetir un modelo, aunque en su discurso él rechaza la violencia. Él en su discurso rechaza la violencia, pero la repite. Porque cuando no podemos reconocer o registrar qué sentimos, qué nos pasa, repetimos. Si no puedo elaborarlo, lo voy a repetir. Y esto en la cotidianidad, ¿no? Un ejemplo, es un video que encontré como muy práctico y muy directo de cómo se estaba dando esto, ¿no? Por eso esa importancia de poderlo aprender, poder conocer. Y algo que también me llamó la atención, no sé si a vos también, es que en los comentarios no hay varones. Sí, eso son también me todas llama la mujeres atención que estamos más habilitadas a hablar de las emociones, a cuestionarnos, a sentirnos quizás no juzgadas a la hora de participar, a hablar de nuestra cotidianidad, de los vínculos, de las emociones. Sí, o además estos roles, ¿no? Bueno, aparece mucho esto, ¿no? De los varones no lloran, o si lloras sos maricón, ¿no? Esa calificación también. Llorar es de débiles también, expresiones que hemos ido naturalizando y también hemos ido compartiendo, naturalizando y repitiendo también a lo largo, muchas veces de manera involuntaria que nos sale, ¿no? Y como del otro lado, ¿no? Casi de manera binaria, también aparece esto de que las mujeres son las débiles, son las que lloran,
que están sensibles, que no se les puede decir nada. Bueno, en esa construcción deja muy claro este video, pero también las reflexiones de cómo, en los comentarios está muy claro eso, aparece esto de cómo los varones construyen la emocionalidad. Ahora, para que esos varones construyan esa emocionalidad, también tenemos que pensar qué roles tenemos en tanto mujeres como varones, porque no es una cuestión solo de los varones, sino también qué pasa, por ejemplo, y con las tareas domésticas en el hogar, o qué pasa, quién hace cada cosa. Entonces, poder empezar a mirar esos roles que tenemos también significa pensar en cómo se construyen las masculinidades. Sí, también otra cosa que surgió ahí es que la actividad de pensar una situación cotidiana no la pensaron en la cotidianidad de la casa, salvo una sola participante, digamos, un solo comentario, sí, que habló de sus vínculos, sí, de lo que ella veía. El resto fue como que, bueno, yo veo que el otro, ¿no? Y no que yo reproduzco o... ¿no? Muchos hablaban esto de decirle a los varones que no lloren, pero no en lo cotidiano que uno reproduce. ¿Por qué sucede esto? Porque es muy difícil interpelarse uno mismo con el contenido. Sí. Cuando yo voy leyendo, ir pensando, a ver, de todo esto, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con esto? A ver, yo rechazo la violencia, pero a mi novio le reclamo, o a mi pareja le reclamo que determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se rompe algo, ¿quién lo tiene que arreglar en la casa? Y esto lo repetimos todo porque es una socialización de género, o sea, uno aprende a que eso es así. Entonces, para desaprenderlo, tenemos que utilizar mucho la conciencia, ¿no? Esto de estar presente, claro, y cuestionarse, o sea, un ejercicio activo. Lo otro lo repetimos, lo reproducimos constantemente. Cuando nos incomoda algo de nuestros hijos, porque pasa, cuando ellos nos interpelan, nos hacen preguntas, hay cosas que nos preguntan que nos incomodan. ¿Cómo respondo yo ante eso? Sí. ¿Cómo responde el padre ante esas situaciones? Por ejemplo, la menstruación en las niñas. Claro. ¿Quién se hace cargo de eso? Y cuando está el padre, porque es algo que sucede, ¿cómo lo resuelve? Lo delega y dice, espera que venga tu mamá, porque yo de esto no sé. O le pregunta cómo te sentís, cómo estás, algo que tiene que ver con el cuidado del otro, ¿no? Decir, bueno, esto es así o esto está pasando. La respuesta la podemos dar, sí, ambos, porque tiene que ver con el cuidado personal y las indicaciones que uno da. O a la inversa, o sea, la madre que le dice al padre, ¿no? Hablale a tu hijo que ya tiene 13, 14, ya tiene la edad, ¿no? Bueno, ni siquiera poder poner en palabra cuando hablamos de la educación sexual, ¿no? Exacto. Pero después también pasa, consecuencia de la desinformación, que por ahí cuestionamos también la ESI en la escuela, ¿no? De cómo damos la educación sexual. Cuando está demonizada, pero en realidad tiene otro sentido la ley, y que tiene que ver no solo con el cuidado del cuerpo, sino también con el cuidado de la emocionalidad en las diferentes etapas de la vida también, ¿no? de quienes van a la escuela. Sí. Entonces, también esto, no solo de poder mirar que tenemos una sociedad bastante diversa, eso ayuda mucho a poder mirar esas masculinidades, porque cuando vamos a la escuela tenemos que pensar, primero, cómo juegan los roles de género que se trasladan, o sea, no van a ser muy distintos a los que tenemos en nuestra sociedad, pero también tenemos que visualizar cuando hablamos de la discapacidad, de cómo también las discapacidades entran en estos roles de género, y también cómo eso tiene que ver con esta construcción de masculinidades hegemónicas, porque ocupan otro lugar también, por ejemplo, los varones con discapacidad. Y también pensar en la diversidad en términos de la identidad de género y también de la orientación sexual, cómo se construye eso también. Y otro punto muy importante para la construcción de las masculinidades respecto de esta masculinidad hegemónica que mencionábamos en las clases anteriores, tiene que ver también con que hay otras variables que nos atraviesan, que tiene que ver con la interseccionalidad y que tiene que ver con el color de la piel, con la residencia, el lugar de residencia. Fíjense la complejidad de variables que hacen para esta construcción de mandatos. Y cuánto tenemos que revisar en un escenario que es el aula, que además del conocimiento, también tenemos que repensar estos roles. Y que no tienen que funcionar, me parece, como una cuestión aparte, sino que tenemos que hacerlo
parte de la vida diaria, de reflexionar y de pensar permanentemente. Y me parece que un ejercicio importante de poderlo hacer es a través del lenguaje. Sí. ¿No? De cómo usamos el lenguaje, de sí. cómo llamamos a la otra persona, de qué sentido tenemos, inclusive de los chistes que se hacen, por ejemplo, en los adolescentes que tienden a la descalificación, ¿no? Porque deja por fuera también a otros grupos que también deben ser parte de nuestra sociedad. Y eso tiene que ver con una cuestión también generacional y de poder revisar estos mandatos que tenemos, ¿no? Sí, sí. También esto de las devoluciones que hubo, que bueno, lo dejamos una semana más de trabajo junto con un cuadernillo sí. para que puedan leer, porque vimos que hubo poca participación. Había regiones que trabajaron un montón, es como que fue difícil el iniciar un intercambio, ¿no? Pero aquellos que sí lo hicieron hablan de la masculinidad como una carga, que no permite expresar emociones, y toman esto de la vulnerabilidad, ¿no? De que ser vulnerable es un rechazo, como un disvalor, le vamos a decir, cuando en realidad es algo que nos atraviesa a todos como humanos, ¿no? Como personas. También esto de que me pareció muy importante el discurso, este discurso, ¿no? De una masculinidad hegemónica, un discurso estereotipado de roles de género, limita la libertad emocional de los hombres y afecta sus relaciones interpersonales. Creo que eso es, estábamos en esto de qué es lo que intenta transmitir el video, y es justamente esto, ¿no? Que es un discurso que limita al poder conocernos, al autoconocimiento, a esto de la emocionalidad o ese mundo emocional, y que esto afecta directamente a nuestras relaciones interpersonales, porque si yo no le puedo comunicar al otro que lo que está haciendo me hace sentir mal y utilizo la fuerza o utilizo agresiones para tratar de corregir, porque eso es una de las cuestiones que también hay, que intento corregir conductas que me hacen mal, porque siento que eso está mal, a través de la violencia, ¿no? Entonces esto también es algo que tenemos que ir revisando, porque puede haber modos más efectivos de comunicación hacia el otro, o modos efectivos en realidad de comunicación hacia el otro, que hacen que el vínculo sea más fuerte, más firme, ¿sí? Y que haya mayor equilibrio emocional. Todo esto de las emociones se va a trabajar en un curso posterior, que va a comenzar ya seguramente esta semana, empiezan las inscripciones, en donde van a trabajar más a profundidad esto, ¿no? De todo el mundo emocional, ¿no? Porque si bien nosotros hablamos mucho esto de que está como encorsetado a los varones en no poder trabajarlo, también las mujeres, al tener que estar pendiente, o el mandato de género nos dice que tenemos que estar pendientes de las emociones del otro, no las propias, ¿no? Está permitido que lloremos, pero no que tengamos un día de descanso, o que nos sintamos mal. Esta creencia de que las madres nunca podemos enfermarnos, porque si nos enfermamos, ¿quién va a estar a cargo? Es fuerte pensarlo de esta manera, ¿no? Y además también esto de la emocionalidad, y como primera instancia, cuánto de nuestra emocionalidad podemos poner en palabras, ¿no? Como el primer paso, porque a veces ni siquiera lo podemos poner en palabras lo que nos pasa, y nos pasa a mujeres mucho más, a varones también. Hay un ejemplo, una devolución que deja muy clara también de cómo quedan divididas las tareas en el ámbito familiar, es decir, quienes se ocupan de la limpieza, de la cocina, todo para mujeres. Y también en el ámbito laboral, cómo se traslada eso, ¿no? Entonces ahí menciona una de nuestras participantes, inclusive en un comercio gastronómico, cómo las determinadas tareas están asignadas para las mujeres y que tienen que ver con la limpieza, con el orden, con la preparación de la comida, y hay otras tareas para los varones. Y también en el ámbito educativo también que suele suceder es quienes se encargan del sonido, de la tecnología, quienes se encargan de los discursos en los actos, quienes se encargan de las carteleras, por sí que lo mencionamos en otra capacitación, es ya sabemos, una profesión altamente feminizada, ¿no? Es decir, tenemos un alto porcentaje de mujeres, pero sin embargo, aún así hay tareas que siguen asignadas, ¿no? para los profes varones, por ejemplo.
Entonces poder mirar eso también es importante, y muy importante también empezar a revisar esto de que debería dejar de ser todo binario, ¿no? Varones, mujeres, porque es mucho más amplia también la sociedad, y creo que la escuela es una buena representación de eso. Sí, también este comentario que vos mencionás, la docente que lo escribe habla de esto de que en su casa están divididas las tareas entre su madre, sus hermanas y su padre, que el padre se encarga de todo lo externo, aunque aporta, ¿no? Hasta ese equilibrio de decir, bueno, mi mamá se encarga de adentro de la casa y mi papá se encarga del patio. ¿Es una división de tareas? Sí, lo es. Entonces, porque a veces pensamos como, o sea, hay que ir como desnaturalizando de a poco, ¿no? Pero aún así está esta cuestión de rigidez, ¿no? El varón, si bien participa, acompaña, hay una distribución, la distribución es encargarse de afuera de la casa, que es llamativo en el sentido de que se internaliza, o yo cuando lo leía digo, sí, se internaliza, y con esto no queremos decir que esté mal esa distribución, sino como en la asunción de decir, bueno, si me hago cargo, yo como vivo acá voy a cuidar la casa también, voy a participar, entiendo lo del 50-50 de las divisiones, pero me encargo de todo lo de afuera. Sí. Como es lo simbólico todavía atraviesa en este sentido de yo lo asimilo, lo entiendo de esto, pero aún así la distribución sigue habiendo esta rigidez, ¿no? O, por ejemplo, que los varones que sí participan en los cuidados o sí participan en las tareas domésticas, aún así se encargan de, por ejemplo, cuando se rompe, de las roturas de la casa, ¿no? Como, pero es un paso y es el paso que tenemos que dar, aunque sea una tarea menor, porque bueno, el cuidado del patio no digo que sea una tarea menor, sino que de a poco nos vamos involucrando en las tareas de la casa, a ver qué es lo que hace falta, a ver qué... una anécdota que por ahí sucede es esto de no saber qué se compró para comer, por ejemplo, que tengo que estar llamando, bueno, no, cuando compartimos todo este conocimiento, ¿no? De cuál es la mochila de cada uno, cuál es la escuela a la que va cada uno, tomando el ejemplo del principio, ¿no? Que habíamos mencionado, es participar también, estar presente en los cuidados, ¿no? Si mi hijo toma una medicación o no, parece obvio cuando lo mencionamos, que el padre tiene que saber qué tipo de medicación toma, pero la regla es que desconocen. Sí. Entonces cuando hay por ahí familias o padres que dicen, no, yo sí sé que medicación sí está bien, pero en realidad un porcentaje muy elevado de padres desconocen a qué grado van sus hijos, desconocen casi todo el mundo emocional de sus hijos. Que no son todos los padres y agradecemos que no sean todos los padres, la verdad que es así. Hay muchos padres que se comprometen con la crianza, que están presentes, que distribuyen tareas porque estamos hablando de nuevos modelos. Pero la regla sigue siendo que para que los varones se hagan cargo de su paternidad hay que hacer denuncias por cuota alimentaria, hay que hacer presentación a la justicia para régimen de visita. Esto sigue estando presente porque todavía no está como internalizado el que hay una responsabilidad, tiene que haber una coparentalidad, ¿no? Sí. Y lo vamos a encontrar si empezamos a mirar a nuestros compañeros o a nuestras compañeras de trabajo. ¿Cuántas maternan solas? También. ¿Cuántas maternan solas? Sí. Muchas. Inclusive esto de las tareas productivas para los varones y las reproductivas para las mujeres limita inclusive la participación en el mercado laboral de las mujeres también, ¿no? Y de hecho hubo que luchar bastante como para poder llegar a ciertos lugares. Imaginemos los lugares de toma de decisiones, donde además de tener muchísimas responsabilidades en el ámbito laboral, también hay que maternar. Y en muchas oportunidades pareciera que es una cosa o la otra, ¿no? Pero además si solamente elegís el mundo profesional, a diferencia de los varones, como que se te pasa el tren porque no fuiste por la maternidad. Digo, ¿cómo juegan todo el tiempo esos estereotipos también en el desarrollo integral de nuestra vida? Y respecto de las cuotas alimentarias, inclusive, se ha llegado a formar una organización a nivel del país de mujeres que maternan solas, que en la pandemia tenían muy limitados sus ingresos y que mucho de eso tenía que ver con la falta de esta responsabilidad parental.
y que se armaron y se organizaron en todo el país. ¿Para qué? Para ir a luchar por la cuota alimentaria, que se supone que es un derecho, no un favor, que deben tener, ¿no?, los varones en su responsabilidad parental. Sin embargo, eso no sucede y sigue siendo en desmedro no solo de las mujeres, sino de niñas y niños que necesitan, ¿no?, de esa responsabilidad, y que la cuota alimentaria simbólicamente representa un montón de cosas más, ¿no? Entonces eso también es importante poderlo mirar. Y que se la llama cuota alimentaria, pero es de los gastos generales, incluye vestimenta, incluye, bueno, por supuesto la alimentación, incluye las actividades extra también, porque es de donde se sostiene a el desarrollo de ese niño o niña, ¿no?, y adolescente. Y muchas veces pero también somos las mismas mujeres que criticamos a aquellas que reclaman ese derecho de sus hijos, porque la cuota alimentaria es para el niño, niña o adolescente, no es para las madres. ¿Por qué se considera que es para las madres? Porque si no está, es la madre la que va a tener que enfrentar todos los gastos. Claro. Entonces la que va a tener que hacer más esfuerzo, la que se va a comprar menos cosas para sí. Y ahí también se pone en juego esto de que si cobra cuota alimentaria, siente un peso si se compra ropa con su propio sueldo, con sus propios ingresos. Está como esa mirada, ese ojo crítico sobre las madres, ¿no?, sobre quienes maternan. Y hay mucha liviandad en cuanto a los padres. Por ejemplo, esto de compro una zapatilla y yo ya cumplí. Sí. Y no es así, hay una responsabilidad cotidiana en la crianza. Pero bueno, esto también tiene que ver con estas estructuras sociales de las que venimos hablando desde un principio, ¿no? Es poca exigencia de los cuidados hacia los varones, que también tiene que ver con cuando hay personas con discapacidad o hay adultos mayores, ¿no? También. En muchas oportunidades escuché, el que no tiene hija, no, tiene tres hijos varones, y la hija entonces nadie le puede hacer cargo, nadie puede hacerse cargo. No tiene una nuera, ¿por qué si tiene 3 hijos varones? Sí, ¿no? eso decir, también. O también esta carga de decir, bueno, se quedó a cuidar los padres. Sí, entonces, o sea, quienes cuidan en definitiva, ¿no? Y quienes cuidan seguimos siendo las mujeres. No solo los cuidados, lo que sea en la vida familiar de nuestros padres, la abuela, el abuelo, sino también inclusive en el ámbito laboral, porque ¿quiénes cuidan? Vamos a la enfermería, el mayor porcentaje, mujeres. Si pensamos quiénes cuidan a las personas con discapacidad, el mayor porcentaje, también mujeres. Adultos mayores, de igual manera. Entonces también quiénes cuidan y también en qué condiciones. ¿Quiénes son las que desarrollan trabajo doméstico? El mayor porcentaje son mujeres. ¿En qué situación? En la informalidad. Entonces eso también quita derechos, y es una buena pregunta también, ¿no? de quiénes cuidan y en qué condiciones lo hacen. O también esto, hay una pregunta que se hace mucho en las escuelas, ¿no?, que es ¿a qué se dedica tu mamá? Y te responden, no, mi mamá no trabaja, es ama de casa. Cuando el trabajo en la casa es el que sostiene el que se pueda hacer las actividades afuera. Sí. Entonces, esa invisibilización es de la que estamos hablando. Que esto tiene que ver con estadísticas, ¿no? La mayor cantidad de mujeres siempre hay excepciones a toda regla, siempre hay varones que apuntan a la igualdad o a hacerse cargo. Y eso es lo que queremos visibilizar también, que hay muchos varones que sí ejercen la paternidad, pero generalmente es cuando tienen buena relación con la madre. Sí. Y eso es algo que tampoco podemos dejar de mencionar, ¿no? Esto como que tampoco podemos invisibilizar que aquellos padres que están presentes o que se hacen cargo son aquellos que de alguna manera han podido establecer relaciones interpersonales, ¿no?, que digamos, en esta cuestión porque vuelvo a esto que hacían la devolución, ¿no?, esto el poder expresar las emociones o el poder estar presente, el poderse hacer cargo, tiene que ver con la salud mental y tiene que ver con las relaciones interpersonales y la forma que yo puedo establecer esos vínculos. Así es. El último dato era que las mujeres dedicamos 6 horas al trabajo de las tareas de cuidado y los varones 2. Así que las 6 horas más toda la carga laboral es como estar las 24, salvo las horas de descanso, es como estar
todo el tiempo entre las tareas de cuidado y también las tareas laborales. Yo ¿no? algo que he visto en trabajo con varones, ¿no? que son varones que se hacen cargo de sus hijos, varones que tienen esta responsabilidad afectiva, han podido identificar que generaba un malestar grande el no poder estar en la casa porque había algo que les gustaba, que era el poder cocinar para su familia, sí. ¿no? Y parece tonto, diría yo, ¿no? que no podía poner en palabras eso, de que realmente a esta persona le gustaba cocinar, le gustaba trabajar para su familia, pero en la casa, ¿no? Esto ser amo de casa, aunque tenga su trabajo, por supuesto, pero el poder decirlo llevó casi un año de trabajo. Y uno dice algo que una mujer no tendría como conflictiva intrapsíquica. Sí, sí. Entonces, a eso apuntamos, no tiene nada de malo y a él le costó mucho y después cuando lo pudo decir me decía, qué tonto, ¿no? Que no pueda poner en palabra esto. Él mismo lo decía y se reía de esto, pero fue un sufrimiento psíquico. No fue menor, fue un sufrimiento psíquico, estuvo con diversas dificultades, medicación, porque había un malestar grande en no cumplir con una expectativa que ni siquiera era de su familia. Porque en realidad a sus hijas le gustaba mucho que su papá les prepare el desayuno, que su papá esté presente, que demuestre ese afecto hacia ellas. A ella les gustaba mucho, pero él lo vivía con vergüenza. Entonces, a estos puntos vamos, ¿no? Él es un varón que se hace cargo, que está presente, que incluso estaba deteriorándose el vínculo de pareja, porque ese malestar no lo podía poner, traía irritabilidad, traía rechazo, por toda una construcción de que eso no era ser hombre. Cuando empezamos a trabajar sobre estas cuestiones, que eso también es ser hombre. Sí. Y eso también lo tiene que llevar con orgullo, ¿no? Entonces, el vínculo con su pareja mejoró porque tiene una pareja que trabaja mucho, que tiene cargos directivos, entonces no puede estar tan presente porque tenía que ir antes, entonces el que preparaba el desayuno era él. Y eso generaba una tensión en el vínculo de pareja que los estaba distanciando al punto de que estaban por divorciarse y que este hombre lo vivía con mucho sufrimiento. Entonces, decidió iniciar terapia y después de un año pudo poner en palabras todo este sufrimiento, que en realidad tenía que ver con este encorsetamiento que hablamos de género, con este sufrimiento o esto que por ahí hablan en el mismo curso como de evoluciones, como una carga de género, sí. ¿No? Que por ser el hombre no podía hacer ese tipo de trabajo, cuando incluso él lo disfrutaba. ¿No? Y ahí tengo una pregunta también, porque sí. Pensando esto de la salud mental, ¿cuántos varones deciden decir yo necesito un espacio terapéutico? En estadísticas, las mujeres son las que más consultan. Es que decimos, bueno, hoy hablamos mucho más de la salud mental y de la importancia que tiene, pero también es un mandato, ¿no?, de que los varones no resuelven eso en un espacio terapéutico, que les cuesta también esa llegada. Claro, porque cuesta esto, ¿no? Como decir, bueno, yo soy fuerte, claro. Yo no necesito, yo puedo con esto, yo puedo con esto, hasta que llegamos a un punto en el que el desborde es muy grande. Sí. Entonces ya es un sufrimiento psíquico tan fuerte que no puede enfrentarlo. En este caso, este hombre acude a terapia porque tenía un divorcio inminente. O sea, la mujer le puso el límite de, bueno, este malestar, porque el malestar se expresaba en irritabilidad, claro. En malos tratos verbales. Y él mismo se daba cuenta que estaba siendo agresivo, entonces después se arrepentía, venía la culpa, el perdón, y sin hablar de violencia que configura un delito, sino sí. Esto de, pásame ahora mismo, ya mismo, pásame las cosas, te lo estoy pidiendo ya, o sea, mal llevado, como decimos, ¿no? Entonces eso, cuando era un hombre que tenía una tendencia más bien de buenos tratos, entonces esa tensión que se generó en el matrimonio hizo que él diga, bueno, ¿qué me está pasando? O sea, la pregunta de qué me está pasando es el pie para poder resolverlo. Claro. Identificar que algo no está bien dentro nuestro, intrapsíquico, ¿no? Hay algún malestar, hay un sufrimiento, y eso lo puedo poner en palabras para entender qué es lo que tengo que cambiar. Así como es. Aceptar esto, ¿no? Esto de que sus hijas cuenten con orgullo que él se encargaba de todas las tareas domésticas, a él le generaba vergüenza. Entonces ahí empezó a anudarse esa angustia, ese malestar, ese enojo, pero en realidad por un mandato, no porque a él le moleste, él lo hacía con amor, pero
que esté guardado en la casa, que no salga, que nadie más se entere por lo vergüenza. que se conoce como en el mandato, ¿no? Y la descalificación del pollerudo. Exacto. Exacto, Entonces, ¿no? esa descalificación él la vivía, porque bueno, a él le Sí. gustaba estar con sus amigos, pero de repente se empezó a aislar. Claro. Entonces, todo eso, y que tenga la confianza en sí mismo de poder decir, sí, a mí me gusta estar para mis hijas, Sí. y no lo tengo que vivir con vergüenza. Pero ¿a qué punto llegamos con este mandato de una masculinidad hegemónica? Y eso es lo que queremos, Sí. que por lo menos quede en este curso, que se permitan cuestionar y que nos cuestionemos nosotros mismos cuando le decimos pollerudo a aquel hombre que se hace Claro. cargo de su familia, que se hace cargo de las tareas domésticas, que está presente, porque como mujeres y como otros hombres, ¿no? También descalificamos desde nuestros lugares. Entonces, Sí. de eso se trata, empezar a visibilizar que tenemos que desnaturalizar estos chistes o estos comentarios que no tienen que ver solamente con que a un varón, a un niño, les digamos, bueno, vos también podés llorar, vos también te podés sentir mal, sino que cuando vemos a un adulto, tener un ojo crítico en qué es lo que le decimos a los demás, ¿no? No Claro. invalidar las emociones de... Y otra cosa que me parece importante para poder mirar también en las infancias y a la adolescencia, que por mandato pareciera que a los varones, como una cuestión normal, los llevamos a jugar el fútbol o llevamos a jugar básquet, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente les tiene que gustar. Y de hecho, hay deportes que no les gusta. Sí. Y hay mujeres, nenas, adolescentes, que sí les gusta el básquet, que sí les gusta el fútbol. Y no necesariamente por ser mujer nos sale naturalmente hacer manualidades también. Pero ¿qué pasa con el varón que sí claro. le salen las manualidades, que siente que tiene una creatividad que puede explorar? La inhabilitamos. Sí, si le gusta inhibimos pintar. esa posibilidad de desarrollo. Sí. Eso también es importante para poder, porque si no, en la escuela que vemos, y además cómo construimos el espacio, todos los varones jugando el fútbol, y ahí por ahí las nenas. Eso también tiene que ver el uso del espacio y qué hacemos en ese uso del espacio con nuestros cuerpos también. Que eso también lo plantean en uno de los comentarios, ¿no? En la escuela se fomenta la participación de los niños en deportes que promueven la fuerza y la competencia, mientras que las niñas actividades como la danza, la música, la expresión corporal. Entonces a los varones se les permite el ejercicio o la expresión de la fuerza, de la competencia, y a las mujeres la competencia, pero dentro de lo estético, ¿no? De lo emocional, dentro de todas aquellas tareas que no implican liderazgo ni fuerza. Exactamente. ¿No? Eso es importante también, y insisto con esto, ¿no? De en esos roles pensar siempre en la diversidad, ¿no? Sí, de poder pensar que también en la escuela es necesario empezar a hablar mucho más seguido de lo que significa el respeto por la orientación sexual, el respeto por la identidad de género, pero para eso es fundamental que podamos contar con información. No tenemos información, también es muy complejo poder llevar, ¿no es cierto?, a la reflexión y al debate de qué les está pasando también a nuestras niñeces y adolescencias con la identidad de género, y no inhabilitar, porque también la escucha es fundamental para poder desarmar estos mandatos, no solo en la escuela, en los hogares también. Sí. Así que bueno, esto ha sido este curso. Esperamos que por lo menos les haya servido para tener otra perspectiva, otra mirada de lo que son las relaciones, ¿no? Y que cómo estos modelos estereotipados de cómo deben ser las mujeres o cómo deben ser los varones nos inhabilita en nuestro desarrollo, ¿no? En nuestro desarrollo como sujetos, en nuestros deseos, en lo que nosotros queremos aspirar, en lo que podemos aspirar, y también para el establecimiento de las relaciones interpersonales, que cuando alguien tiene un padecimiento o está sufriendo, no inhabilitarlo, ¿no? Sino así es. Permitirnos entender que, bueno, las personas tenemos emociones y que surgen sin importar el género al que escribimos, ¿no? Sí, que ante todo que somos personas y que somos humanas, personas humanas. Eso es fundamental, podernos reconocer en esas diferencias. Si nos genera un montón de incomodidades, es válido, porque así nos han socializado y seguimos hoy revisando un montón de mandatos, pero pensar que tiene que ver para tener una mejor calidad de vida, que aunque a veces
parezcan unas cuestiones menores y tontas, no, porque tienen un impacto, pueden tener un impacto profundo. Y si produce en nuestra sufrimiento, vida. no es menor Claro. ni es tonto. Eso es algo que tenemos que también identificarnos. Si yo estoy sufriendo con esto, no lo minimizo, busco ayuda, busco contarle a alguien, comentarlo. Y cuando alguien nos comente algo, no compararlo como, bueno, ¿cómo resolvería yo esto? Porque la subjetividad es diferente, mis experiencias son distintas, yo resuelvo las cosas de una manera. Entonces, escuchar sin juzgar y, bueno, si vemos que es algo que no podemos gestionar, pedir ayuda, ¿sí? Y naturalizar el pedir ayuda. Sí, creo que sería desnaturalizar el silencio y naturalizar poner en palabras y poder pedir ayuda. Eso creo que es fundamental colectivamente. Sí, así que bueno, esto ha sido esta apertura a este tema, que bueno, en realidad desde el sindicato venimos trabajando en la perspectiva de género hace muchos años, desde el 2012, y vamos como profundizando un poco más cada vez, como buscando otra perspectiva a la misma problemática. Y bueno, ahora va a estar lo que es la evaluación, así que esperemos que puedan revisar todo el material, que se sientan cómodos. Ante la incomodidad, como decías, también es momento de poder eso que me incomoda, ver qué es y cuestionarlo, ¿no? Trabajarlo, informarnos también. Así que bueno, nos vemos en el próximo curso. Así es, muchas gracias. Muchas gracias.